Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Espero que me logren escuchar. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Mis buenas tardes. Buenas tardes. Mis buenas tardes. Mis buenas tardes. Buenas tardes con todos. Hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase mientras sus demás compañeros están ingresando. Hay que esperar unos minutos. Un momento, ahorita les voy a ir compartiendo la pantalla. Mis buenas tardes. Buenas Soy la Luna Patricia Panduro. Estoy ingresando con otros datos porque el WhatsApp mío no responde con el IEM. Ya, muy bien, así como me está indicando, indíquela también en el grupo que está ingresando con otros datos para que puedan tener en cuenta. Ok, Mies, gracias. Les estaba diciendo, estoy mostrando ya mi pantalla, espero que logren visualizar. ¿No? Si les consulto es para no tener ningún inconveniente ya cuando dé inicio a las clases. Esperar unos minutos, jóvenes y señoritas. Esperar unos minutos, jóvenes y señoritas, ya para poder dar inicio. Esperamos un momento, jóvenes y señoritas, para poder dar inicio con la clase. Así vamos a dar inicio con la clase ya, jóvenes y señoritas. Nuevamente recalcarles mis saludos, jóvenes y señoritas, muy buenas tardes. Darles la bienvenida al Colegio SANE. Ya sé que hay algunos que están ingresando por primera vez a lo que es el aula virtual, pues darles la bienvenida. El área que vamos a realizar es de matemática. El tema que se va a aprender el día de hoy es sobre referida progresión. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Y antes de empezar con la clase voy a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas. Nosotros, los tutores, estamos tomando en cuenta de quienes participan en clases, no necesariamente pues en mi área, ¿no? En todas las áreas que ustedes llevan, pues ustedes tienen que ir participando. Finalmente, todo lo que se va a realizar el día de hoy, pues ustedes pueden ir anotando, ¿no? Ya sea a través de una hoja o algún apunte donde puedan tener ustedes, porque a veces la mente es frágil y nos podemos ir olvidando en la resolución de los ejercicios o quizás algunas propiedades que vamos a ir viendo el día de hoy.
Sin más que decir, vamos a empezar con la clase. Progresión. ¿Alguien de ustedes me podría ir indicando a qué se refiere progresión? ¿Alguna participación? ¿Una idea a qué se refiere progresión? Definición de progresión. Así es, ¿qué es lo que logran entender por progresión? Maestra, yo entiendo por progresión, progresar. Ya, me dicen progresar, ¿alguna otra participación? Acción, a ver, la de progresión, algo de proseguir o acción de avanzar. No sé si está en lo correcto. Definición de progresión, profesora. Así es lo que les decía, ¿no? ¿Qué es lo que entienden por progresión? Profesora, progresión significa el progreso sobre la clase que se está dando, el avance, el desarrollo y evaluación. Ya. Voy a ir definiendo y se van a dar cuenta. En este caso, a ver qué se refiere, pues progresión. Se denomina progresión a toda sucesión, ¿no? En la que siempre entre dos términos consecutivos, cualesquiera de ella, hay una misma relación. En la clase anterior hemos estado viendo lo que se refiere, pues, a una sucesión. Y para recordarles, quizás hay algunos no están presentes, y recordarles a qué era, pues, progresión. Teníamos el A sub 1, el A sub 2, o sea, el primer término, el segundo término, el tercer término, o sea, el tercer término es el A sub 3, y así sucesivamente vamos a llegar hasta el término enésimo, o sea, el A sub n. En este caso, ¿no? Esa es una sucesión. Y en esa sucesión nosotros tenemos que encontrar, y en este caso de cuánto en cuánto va a ir aumentando de un término a otro término y así, para poder tener pues nuestra sucesión general, ¿no? Para ello, ¿no? Vamos a tener que realizar, ¿no? En este caso, vamos a tener que, esto de acá se llama la razón, ¿no? En este caso, como estamos viendo ya progresión, o sea, ya no nos van a pedir el término que va a continuar. Nos va a pedir, ¿no? Posiblemente el término enésimo, quizás cuál es la suma de esa progresión. Para ello, pues nosotros vamos a ir aprendiendo. Ya es para que se den cuenta a qué se refiere sucesión. Continuando, tenemos ahí el ejemplo. La sucesión que se va teniendo es el A sub n es igual a 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente hasta 2n más 1. Es una progresión, ya que se tiene una diferencia común que es de 2 unidades. En otras palabras, también les está diciendo que su razón estamos encontrando que vale, o sea, 2, pues, ¿no? De 3 para pasar a 5 sería más 2, y de 5 para pasar a 7 sería más 2, y de 7 para pasar a 9 sería más 2. En otras palabras, acá la razón, pues, vale 2. Pero como nos dice acá una diferencia común, quiere decir que el segundo término que tenemos, para retroceder al primer término, vamos a hacer una resta, pues, ¿no? 5 menos 2, 3. 7 menos 2, 5. 9 menos 2, 7. O sea, es lo mismo obtenemos. Puede ser una suma, quizás una resta. Estamos obteniendo la misma razón. Clases de progresión. Estar atentos, ¿no? En las clases de progresión, porque vamos a ir viendo fórmulas. Tenemos dos clases de progresión, ¿no? La primera es la progresión aritmética y la otra clase es la progresión geométrica.
Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Uno, la progresión aritmética, otros le van considerando lo que es la P y la A, ¿no? La P y A. Es una sucesión de números, ¿no? Que cualquier término posterior al primero se obtiene sumando el término anterior por un número, obteniendo el posterior número. Lo que está queriendo indicarnos en este caso es que nosotros debemos de tener que sumar, o en otras palabras, su razón va a tener que ir aumentando, pues, ¿no? También se puede expresar de la otra manera cuando se refiere sumando. Para ello, nosotros pues tenemos que tener en cuenta cuál pues va a ser la razón. En este caso tenemos acá si A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4 y así sucesivamente hasta sub n, dice que es una progresión aritmética donde podemos escribir de la siguiente manera. Podemos ir indicando, expresando de la siguiente manera. Acá tenemos el A sub 1, luego viene el A sub 1 más D, el A sub 1 más 2D y así sucesivamente hasta A sub 1 más N menos 1 multiplicado por D. Y esa D, hay algunos, ¿no? La conocen, pues en este caso es la razón, ¿no? En este caso está poniendo D. En algunos autores o libros van a tener que encontrar con la letra R. En el ejemplo que teníamos en el anterior donde nos indicaba, ¿no? Con lo que era progresión, la parte teórica estaba comprendido por los números 3, 5. Voy a ir escribiendo para que ustedes se den cuenta, ¿no? Estaba comprendido por el número 3, 5, 7 y así sucesivamente hasta un término general. Si estamos diciendo que el valor de A sub 1 vale 3, ahora el A sub 1 va a valer 3 y la razón pues nos ha salido que vale 2. Cumple B, 3 más 2, 5. El que sigue, el A sub 1 vale 3. Más, nos dice 2 veces la razón que vale 2. Desarrollando, acá vamos a tener 3 más 2 por 2, 4. ¿Y cuánto es 3 más 4? 7. Y acá hemos ido obteniendo 5. Y ahí están, ¿ves? 5, 7, y así vamos continuando, vamos a ir obteniendo. Si se dan cuenta, en cada término se está poniendo el número 3. En cada término, ¿no? Se te pone acá en el primer término he puesto 3. Ahora en el segundo término he puesto 3, pero he sumado más la razón 2, que me obtengo, en este caso el segundo término, 5. Voy a ir borrando. Vamos a ver la fórmula, ¿no? Para ir obteniendo el término enésimo de una progresión aritmética. Y algunos autores o libros le van a decir ese término enésimo, el Tn o el A sub n. Bueno, en este caso estoy utilizando el A sub n, ¿no? Y tenemos el A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por r. O puede ser la otra fórmula. El A sub n es igual a sub 0 más n por r. Donde el A sub 1 es el primer término de la progresión aritmética. Y el disculpen, el n es el número de términos de la progresión aritmética. La d o la r es la diferencia aritmética de la progresión aritmética. Y finalmente el A sub n es el término enésimo de la progresión aritmética. Estas dos fórmulas son muy importantes que ustedes tienen que ir aprendiendo. ¿Para qué? Para la solución de los ejercicios, ¿no? Siempre y cuando nos pidan hallar el término enésimo. En este caso nos piden hallar el término enésimo. Vamos a utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Algunos quizás lo pueden utilizar la primera fórmula y otros le pueden utilizar la segunda fórmula, pero al final les va a salir el mismo resultado de ese término
enésima. Tiene que salirlas en el mismo resultado, ese término enésimo. Vamos a ver el ejemplo. Nos dice ahí el ejemplo. Encontrar el término 15 de la progresión aritmética. Y nos está dando la siguiente sucesión que está comprendido por el número 1, 4, 7, 10, 13 y 16. Veamos, ¿no?, en la resolución. Ahí está, estoy volviendo a escribir nuevamente. Antes de utilizar la fórmula, en primer lugar, ustedes tienen que encontrar la razón. ¿Cuál será la razón, jóvenes y señoritas? Tres, Es 3, ¿no? Quiere decir que va aumentando de 3 en 3. 13 en 3. Bien. Ahí está. Tenemos ahí, la razón es 3. Igual en el otro también sigue siendo 3. De igual manera en el que sigue, porque 1 más 3 es 4, 4 más 3 es 7, 7 más 3 es 10. Seguimos sumándole 3, 10 más 3 es 13. Y 13 más 3 es igual a 16. Para que puedan utilizar estas fórmulas, ¿no?, de lo que es término enésimo de una progresión aritmética, la razón debe de ser igual. Todos tienen que ser iguales. Hay que tener en cuenta, ¿no?, para este caso, para poder ir indicando cuál es la razón. Para ello, recordar, ¿no?, la fórmula del término enésimo. Uno de ellos que nos dice A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. Esa es la fórmula que se utiliza para poder encontrar el término enésimo. Tenemos que, en primer lugar, nos está pidiendo el término 15, entonces por lo tanto, n va a valer 15, por eso acá, porque acá a sub n nos dice, entonces a sub n sería a sub 15 es igual, es lo que vamos a encontrar, el a sub 1 es el primer valor de la razón que vale 1, la letra d, o puede ser en algunos casos lo van a utilizar la letra r, que también es igual a 3, n vale 15. ¿Qué hacemos luego? Reemplazamos en la siguiente fórmula, que ahí está, que la a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. Reemplazando el valor de n vale 15, a sub 15 es igual a ¿quién? El a sub 1 vale 1 más el valor de n que vale 15, lo voy a restar menos 1 multiplicado por la razón que nos ha salido 3. Continuamos con el desarrollo. Primero se desarrolla lo que está dentro del paréntesis, que sería 15 menos 1, 14. Lo demás baja. El a sub 15 es igual a 1 más 14 multiplicado por 3. Realizamos la multiplicación de 14 por 3. Primero se desarrolla la multiplicación, 14 por 3, que sería 42. Vamos a tener a sub 15 es igual a 1 más 42. Finalmente obteniendo que el a sub 15 es igual a 43. Y eso sería la respuesta. Eso es utilizando, ¿no?, la fórmula que nos dice el a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. Voy a escribir la otra fórmula. Nomás. La otra fórmula que nos dice que la sub n es igual a sub 0 sumado más n por r. Donde n es lo mismo que vale 15. N vale 15.
La sucesión tenemos así. La sucesión tenemos lo siguiente. Ya tenemos 1, 4, 7 y así sucesivamente, ¿no? Este es el A sub 1. Y de acá es el A sub 2. Y esto de acá, el 7, es el A sub 3. Y el A sub 0 tiene que estar antes del A sub 1. Ahí está el A sub 0. Si estamos encontrando que de acá para acá, lo vamos a sumar más 3. De acá para acá también hemos estado sumándole más 3, pero para obtener el A sub 0, vamos a tener que restarle. O sea, vamos a tener 1 menos 3. Cuando delante del signo 1 está positivo. Contiene signos diferentes, se restan. Número mayor menos el número menor. 3 menos 1, 2. ¿Quién es mayor? 3. ¿Qué signo tiene? Negativo. Entonces el A sub 0 está saliendo menos 2. Menos 2. Entonces acá vamos a decir que el A sub 0 es igual a menos 2. Y finalmente R es igual a 3. Lo único que nos queda es ir reemplazando el A sub n, en este caso n vale 15, es 15, igual aquí en el A sub 0 que vale menos 2. Luego lo voy a sumar, más el valor de n que vale 15, multiplicado por la razón, y vale 3. Entonces sería la A sub 15 es igual a menos 2 más 1, diré 15 por 3, sale 45. Igual acá estamos observando que hay signos diferentes. Vamos a restar número mayor menos el número menor. Número mayor es 45. Menor, 2. Entonces, 45 menos 2, 43. ¿Y quién es mayor? 45. ¿Qué signo tiene? Positivo. Entonces, por lo tanto, el A sub 15 es igual a 43. ¿Se dan cuenta? Estamos obteniendo el mismo resultado, jóvenes y señoritas, que hemos ido ya desarrollando con la otra fórmula. ¿No? Por ello les decía, ya depende de ustedes. Cualquiera de las dos fórmulas pueden utilizar. Al final les va a salir el mismo resultado. Si por ahí saliera otro valor, es que porque están haciendo o están quizás obviando o escribiendo, ¿no? Más que todo en los signos. Por eso es lo que no les está saliendo la misma respuesta. Pero si ustedes comparan, en este caso me está saliendo el mismo resultado. Ahora vamos a hacer la suma de los n primeros términos de una progresión. ¿No? En este caso tenemos ya la suma de los n primeros términos de una progresión. Para la solución, ¿no? Vamos a utilizar esta fórmula donde dice S sub n es igual a sub 1 más a sub n multiplicado por n, todo ello dividido entre 2, o pueden utilizar la otra fórmula que es el S sub n es igual a ¿quién? El A sub 1 más el A sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, todo ello multiplicado por n y dividido entre 2, donde el A sub 1 es el primer término de la progresión aritmética, n es el número de términos de la progresión aritmética, la letra D o R, en algunos casos va a haber R, su cuenta de la D lo van a escribir R, entonces es la diferencia aritmética de la progresión aritmética. Y el A sub n es el término enésimo de la progresión aritmética, el S sub n es la suma de enésimo término de la progresión aritmética. Veamos el ejemplo. Nos dice calcular la suma de una progresión aritmética. Nos está diciendo que de razón vale
4, sabiendo que consta de 12 términos y el primero vale 7. Veamos en la resolución. No necesariamente les van a ir indicando la sucesión, ¿no? Para que puedan desarrollar ya sea cualquiera que les esté pidiendo. Puede ser en este caso, el término enésimo, o puede ser los n primeros términos, o sea, la suma de los n primeros términos, ¿no? Ten en cuenta en este ejemplo, ya no nos muestra la sucesión, tan solo nos dice la razón de cuántos valores está constando, o sea, los términos, cuántos términos hay, y también nos indica que el primero dice vale 7. Entonces, para ello ustedes tienen que recordar, ¿no?, la fórmula. Como no nos pide hallar el término enésimo, utilicen la segunda fórmula, pero si en caso por ahí les pidieran hallar el término enésimo y la suma de los n primeros términos, utilizan la otra fórmula, ¿no? Pero como acá no nos pide hallar el término enésimo, ustedes pueden utilizar la otra fórmula, que es la suma del enésimo término es igual al primer término más n menos 1 multiplicado por d, todo ello multiplicado por n y dividido entre 2. Vamos a ir indicando. Como nos dice consta de 12 términos, vamos a decir que el S sub 12 va a ser igual a una incógnita, o sea, vamos a tener que encontrar cuánto vale la suma de esos 12 primeros términos que nos está indicando nuestro ejemplo. Y el A sub 1, ahí nos dice, el primero vale 7, quiere decir al primer término. ¿Quién es? Pues el A sub 1 que vale 7. También nos dice la razón. Puedo ir escribiendo con la letra R, también puedo ir indicando con la letra D, que vale 4. Y finalmente n es igual a 12. Reemplazamos en la fórmula todos los valores de cada uno que hemos estado indicando, ¿no? En este caso el n que vale 12, el S sub 12 va a ser igual a ¿quién? El primer término que vale 7 más el primer término que vale 7 más n que vale 12 menos 1 multiplicado por la razón que vale 4 y todo ello multiplicado por 12 y dividido entre 2. Desarrollamos en primer lugar dentro del paréntesis y vamos reduciendo de 7 más 7 que nos sale 14 más 12 menos 1, 11. Luego este 4 baja, lo que se realiza a continuación que este 12 se divide entre 2 que vale 6 y 12 entre 2 que vale 1. Seguimos desarrollando la multiplicación dentro, ¿no? En este caso el del producto de 11 por 4. Y lo demás baja tal como está. El S sub 12 es igual a 14 más 44 multiplicado por 6. Y finalmente, para ya ir indicando la solución, sumamos dentro del corchete, que sería 14 más 44, sale 58 y multiplicado por 6. El S sub 12 es igual a 58 multiplicado por 6, que sale 348. El S sub 12 es igual a 348 y eso sería la respuesta. No sé si tienen dudas en la solución de este ejemplo que se está hallando, ¿no? La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Parece que no ninguna. Ya vamos a ir viendo en este caso la otra clase, que es la progresión geométrica, que se va representando, ¿no?, en forma abreviada la P y la G. Es una sucesión de números que cualquier término posterior al primero se obtiene multiplicando el término anterior por un número no nulo llamado factor, o también razón geométrica de la progresión. Ahí tenemos, ¿no?, en este caso una sucesión, el A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente. El A sub n, ¿no?, donde es una progresión geométrica, donde podemos escribir de la siguiente manera. El A sub 1, ¿no?, puedo decir A sub 1. Ahora el A sub 2 puedo decir A sub 1 multiplicado por R. El A sub 3 puede ir considerándose el A sub 1 multiplicado por R al cuadrado. Y así sucesivamente hasta A sub 1 multiplicado por R elevado a la n menos 1. Y veamos las siguientes fórmulas.
La primera, el término enésimo de la progresión geométrica, podemos ir indicando el Tn o el A sub. En este caso estoy utilizando A sub n, ¿no? El A sub n es igual a A sub 1 multiplicado por R elevado a la n menos 1. Donde el A sub 1 es el primer término de la progresión geométrica, n es el número de términos de la progresión geométrica, R es el factor o razón geométrica de la progresión geométrica. Y el A sub n es el término enésimo de la progresión geométrica. Suma de los n primeros términos de una progresión geométrica lo vamos a ir representando con Sn. Para lo cual vamos a utilizar la siguiente fórmula. Que el S sub n va a ser igual a A sub n multiplicado por R menos A sub 1 dividido entre R menos 1. Donde el A sub 1 es el primer término de la progresión geométrica. Y n es el número de términos de la progresión geométrica. Suma de enésimo término de la progresión geométrica. Veamos, ¿no? A continuación el ejemplo. Nos dice hallar el enésimo término y suma de enésimo término del lugar 8 de la progresión geométrica. Y estamos teniendo, en este caso nos está dando la sucesión, ¿no? Tenemos la sucesión que está comprendido por lo siguiente, pues el 2, el 6, 18, 54, 162 y así sucesivamente. Veamos en la resolución. Cuando ustedes tengan de esa manera la sucesión, en primer lugar tienen que encontrar la razón. Pero va a haber algunos ya ejemplos o ejercicios que les van a ir indicando cuánto vale el primer término, cuánto vale la razón, cuánto vale, en este caso, o el término que les va a pedir hallar, o sea, ya les va a ir indicando, ¿no? ¿Y para qué? Para que ustedes tan solo reemplacen en la fórmula y se les haga más fácil, ¿no? La solución del ejemplo o el ejercicio que puedan ir desarrollando. En este caso, ¿cuánto será la razón, jóvenes y señoritas? 3. ¿Qué está realizando? ¿Se estará sumando o se estará multiplicando? Multiplicando, Miss. Multiplicando, Miss. Nunca se olviden. Cuando ustedes tengan lo que es la progresión aritmética, van a tener que sumar, pero si ustedes están realizando la progresión geométrica, van a realizar la operación de la multiplicación, ¿no? Como ustedes también muy bien ya lo indicaron, se hace una multiplicación. De 2 por 3 multiplico, sale 6. El que continúa también de 6 por 3 se va a multiplicar, sale 18. El que continúa, también vamos a multiplicar, que sería 18 por 3 es 54. El que va continuando sería 54 por 3 sale 162, ¿no? Tanto en la progresión aritmética y en lo que es la progresión geométrica, todos deben de, en este caso, tener el mismo valor. Si se está multiplicando por 3, en todo se multiplica por 3. O bien si se está sumando cuando es en una progresión aritmética, ¿no? Si se suma más 5, o sea, en todos debe de ir coincidir, sumar más 5. Si no coinciden de esa manera, no van a poder ir utilizando, pues quiere decir que está mal planteado, ¿no? En este caso el ejemplo o el ejercicio. Ya en esa parte, cuando hablamos de progresión geométrica o aritmética, va a tener que ir considerándose la misma razón. Luego, en este caso, en el ejemplo nos está pidiendo encontrar dos respuestas. Una de ellas es hallar el enésimo término y el otro nos está pidiendo la suma de enésimo término. En primer lugar vamos a hallar, pues no en este caso el término enésimo, que es el A sub n va a ser igual a A sub 1 multiplicado por R elevado a la n menos 1. Hallando el enésimo término, tenemos lo siguiente, pues. Como nos está pidiendo
de término del lugar, en este caso del lugar 8, entonces para nosotros el n va a valer 8, por eso acá está considerándose n es igual a 8. Y acá tenemos en cuenta que el a sub 8 es igual a lo que vamos a encontrar, cuánto vale, y el a sub 1 vale 2, R que hemos encontrado que vale 3. Lo que vamos a realizar a continuación es reemplazar en esa fórmula, donde el término enésimo es igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Reemplazando, el valor de n vale 8, el primer término vale 2, la r vale 3, ¿no? Entonces tendríamos el a sub 8 es igual a 2 multiplicado por 3, elevado a la 8 menos 1. Desarrollamos la resta de 8 menos 1. El a sub 8 es igual a 2 multiplicado por 3 elevado a la 7, porque 8 menos 1 vale 7. Desarrollando 3 a la 7 sale 2187. El a sub 8 es igual a 2 multiplicado por 2187. Y multiplicamos 2 por 2187, el a sub 8 es igual a 4374. Recién hemos encontrado el primer valor y nos falta encontrar en este caso. Ahora ya hallando la suma del enésimo término, vamos a tener lo siguiente. Vamos a utilizar la siguiente fórmula donde es la suma del enésimo término es igual a a sub n multiplicado por r menos a sub 1 dividido entre r menos 1. Donde el n, como bien sabemos, vale 8. Entonces vamos a decir el s sub 8 es lo que vamos a encontrar. El primer término vale 2, la e razón que vale 3, n es igual a 8. Y acá el a sub n quiere decir el a sub 8 que hemos encontrado que vale 4374. Lo que nos queda es ir reemplazando en la fórmula. El S sub 8 va a ser igual a ¿quién? El A sub n que vale 4374 multiplicado por R que vale 3. Luego lo vamos a restar el primer término que vale 2. Todo ello dividido entre 3 menos 1. Multiplicando de 4374 por 3 sale 13122. Menos 2 dividido entre 3 menos 1. 13.122 menos 2 sale 13.120, dividido entre 2 porque 3 menos 1 vale 2. Desarrollando esa división de 13.120 dividida entre 2 sale 6.560. Entonces estamos encontrando que la suma de los 8 primeros términos de esa progresión nos sale 6.560. Y eso sería la respuesta. Y esta de acá también sería la respuesta, porque nos está pidiendo hallar el término 8 y también la suma de los 8 primeros términos. No sé si tienen dudas, jóvenes y señoritas. Si no lo tienen, vamos a continuar. Tenemos otro ejemplo, nos dice, sabiendo que a sub 1 es igual a 7, y R dice, vale 2, hallar la suma de los 9 primeros términos de la progresión geométrica. Veamos en la resolución. ¿No? En primer lugar, vamos a tener que encontrar el a sub n porque no nos indica, y aparte también la fórmula de la suma de los 9 primeros términos es lo que la fórmula se utiliza, ¿no? ¿Cuánto vale el a sub n? Entonces, para ello, vamos a utilizar en primer lugar el término enésimo, pero no sería para nosotros el término enésimo, sería el término 9. Ahora la R nos está diciendo que vale 2, el a sub 1 vale 7 y n va a valer igual a 9. Reemplazamos en la fórmula. Reemplazamos en la fórmula, voy a ir escribiendo, que sería a sub 9 va a ser igual,
El A sub 1 vale, en este caso, 7. Multiplicado por R, que vale 2, elevado a la N, que vale 9. Luego lo vamos a restar, menos 1. El A sub 9 es igual a 7 multiplicado por 2, ahora 9 menos 1, que vale 8. ¿Cuánto será 2 elevado a la 8, jóvenes y señoritas? Elevado a la 8 sale 256. Sería A sub 9 va a ser igual a 7 multiplicado por 256. Nos sale el A sub 9 igual a 1792. Luego ese valor que nos ha salido, el S sub n es lo que vamos a encontrar, R vale 2, el A sub 1 vale 7 y el A sub 9 es igual a 1792. Reemplazamos en la fórmula, ¿no? Y vamos a decir lo siguiente, que el S sub 9 va a ser igual el A sub n, que vale 1792. Multiplicado por R, que vale 2, luego menos el A sub 1, que vale 7, dividido entre R, que vale 2, menos 1, donde el S sub 9 es igual 1792 por 2 sale 3584. 3584. Luego lo restamos, menos 7. Luego restamos la diferencia de 2 menos 1, sale 1. El S sub 9 va a ser igual a 3584 menos 7 sale 3577. 3577. Menos 7, ahí sería. Y dividido entre 1 sigue siendo 3577 menos 7. Restando vamos a tener, ¿cuánto sale esa resta, jóvenes? $3,578, mis. 3,578. 3,577. Sería 3570, porque tenemos 3577 menos 7 sale 3570. Por lo tanto, eso sería la respuesta.
porque nos está pidiendo la suma. Ahora recordar cuáles son las fórmulas, pues, ¿no? Que se utilizan en una progresión aritmética. O sea, el PA, tenemos el A sub n es igual a sub 1 más el n menos 1 multiplicado por r, o puede ser el A sub n es igual a sub 0 más n por r. También tener en cuenta el S sub n es igual a sub 1 más A sub n multiplicado por n dividido entre 2, o puedes utilizar la siguiente fórmula, que es el S sub n es igual a sub 1 más A sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. Todo ello multiplicado por n dividido entre 2. Y lo que es la progresión geométrica, ahí están las dos fórmulas, el término enésimo y la suma del enésimo término. El A sub n es igual a sub 1 multiplicado por r elevado a la n menos 1, y la S sub n, o la suma de los n primeros términos, es igual a sub n por r menos A sub 1 dividido entre r menos 1. ¿No? Ahí se está mostrándoles, en este caso, ¿no? ¿Cuáles son esas propiedades que ustedes tienen que conocerlas? Veamos un ejemplo, ya para poder ir terminando con la clase. En primer lugar, nos dice, ¿no? Hallar el enésimo término y su suma de enésimo término del lugar 10 de la progresión aritmética. En este caso tenemos la siguiente sucesión, que está comprendido por el número 2, 6, 10, 14, 18 y así sucesivamente. Entonces, en primer lugar, voy a volver a escribir. Y así vamos continuando, ¿no? Como nos habla de progresión aritmética, quiere decir que vamos a encontrar la operación de la suma. ¿Más cuánto será, jóvenes? Más 4, Mis. Más 4, mis. Acá también es más 4. Más 4, mis. Muy bien, acá está. 4 mis. Más 4 mis. Más 4. Más 4 mes. Estoy hablando de Más 4 mis. Muy bien, de 4 en 4, por ahí como indica su compañera. Y la fórmula del término enésimo es el A sub n, va a ser igual, primer término, luego lo vamos a sumar más n menos 1, n menos 1, multiplicado por la razón. Y el A sub n nos está diciendo término 10 o del lugar 10, entonces n vale 10. Y el primer término vale 2. Estoy reemplazando ya, jóvenes. Más el valor de n, que vale 10, lo voy a restar menos 1 y lo voy a multiplicar por la razón, que vale 4. El A10 va a ser igual al número 2. Lo voy a sumar. De 10 menos 1, 9. Multiplicado por 4. El A sub 10 va a ser igual a 2 más, ¿cuánto es 9 por 4? 32 mes. 36.
¿2 o 6? ¿32 o 36? 36, Miss, 36. 18 más 18, 36. 36. 36, Miss. Muy bien. El A sub 10 va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 2 más 36? 36. 2 más 36, ¿cuánto es? 38, Miss. 38, Miss. Pues por lo tanto, estamos ya encontrando que el término enésimo, acá lo que nos está pidiendo ayer, ¿cuánto vale? 38. Esto sería la primera respuesta, ¿no? De encontrar el término enésimo, y todavía nos falta encontrar la suma de los enésimo términos. En otras palabras, la suma de los 10 primeros términos de la progresión aritmética, ¿no? En este caso, ¿cuál es la fórmula? ¿Se acuerdan? Ahí está la fórmula, ¿no? Donde vamos a tener que utilizar, nunca olvidarnos, que el valor de n va a valer 10. Mira lo que estás haciendo. El primer término, apagamos nuestros micrófonos, tener cuidado. Primer término, ¿cuánto valía? 2. 2, Miss. El término enésimo que hemos encontrado, en este caso el término 10. ¿Cuánto hemos encontrado que valía? 38, Miss. 38. 38, Miss. Ya, 38, ahora sí Miss. reemplazamos el S sub n, que vale 10, va a ser igual. Primer término, que vale 2, más el último, que vale 38. Cerramos paréntesis, el valor de n vale 10. Dividido entre 2, donde podemos sacar su mitad de 10, es 5, su mitad de 2, 1. Que el S sub 10 es igual, 2 más 38 sería 40. 40, Miss. 40, Miss. Muy bien, cerramos el corchete y acá vamos a poner 5. Y el S sub, ¿por qué ya no lo pongo el denominador? Es que es 1. Y cualquier número dividido entre 1 sigue siendo ese cualquier número. En este caso es 40 por 5. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 40 por 5? 200. 180. 200, Miss. 200, 200. 200, Miss. 200. Por lo tanto, 200, Miss. 200. 1200. esto sería la respuesta. En total hemos encontrado las dos respuestas, lo que nos pedía el término enésimo, que nos ha salido 38. En este caso el término 10, pues no, hemos tenido que encontrar, y luego hemos tenido que encontrar la suma de los n primeros términos. En otras palabras, la suma de los 10 primeros términos de la sucesión que estamos obteniendo, que vale 200. Bueno, jóvenes, ¿no? Y siempre es importante recordar las fórmulas. Si ustedes no recuerdan las fórmulas, se les va a hacer bien difícil, ¿no? De desarrollar los ejercicios que se puedan ir presentando, ¿no? Como bien saben, yo antes de quizás empezar con la solución de este ejemplo, también he vuelto a repetirles, ¿no? qué fórmulas está comprendido, ¿no? Tanto la progresión aritmética y lo que es la progresión geométrica. Así como nosotros hemos ido aprendiendo la tabla multiplicar,
Del mismo modo, ustedes también tienen que ir aprendiendo, ¿no? Estas fórmulas, ¿no? Para la solución de los ejercicios. Ya depende cuál de ellos van a tener que utilizar, porque en este caso, en la progresión aritmética yo les he enseñado o les he indicado dos fórmulas, tanto de lo que es del enésimo término y también lo que es la suma del enésimo término de una progresión aritmética. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso, ¿no? Quizás por ahí tuvieran cualquier duda, me pueden ir escribiendo a mi número personal. Y aparte también indicarles, ¿no? Que la clase, pues todas las clases que estamos teniendo están siendo grabadas. ¿Para qué? Para que lo puedan ir visualizando ya en el momento, ¿no? Que ustedes de tiempo y de esa manera logran comprender. Muchas gracias por su atención. Ya nos estaremos viendo en las siguientes semanas. Hasta luego, jóvenes. Chao, Miss. Cuídate. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, profe. Chao, Miss. Hasta luego. Chao, Miss. Hasta luego. Chao.